Señor les bendiga una vez más, otra semana más, otro miércoles más, otro estudio bíblico en el que queremos crecer, queremos aprender, queremos seguir siendo de bendición, seguir siendo bendecidos, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra trae a nuestras vidas, bendición. Queremos nuevamente saludarles a todos ahí en casa y que están a lo mejor se conectan con nosotros por este medio a esta hora, a lo mejor lo ven más tarde, cualesquiera que sea la situación. Esperamos y deseamos que esto sea de mucha bendición a tu vida y que sigas conectándote, sigas creciendo, porque yo creo que aunque no sea igual, porque no lo es, aunque no sientes, vamos a decir, el mismo ambiente, porque no lo es, pero la palabra sigue siendo infalible. Es la que no nos falla y esa es de la que hablamos. La palabra es lo que nos está sosteniendo y eso es lo que estamos estudiando. Entonces, independientemente del lugar, independientemente de qué horas, cómo, cuándo lo vemos, yo creo que lo importante es lo que estamos estudiando. Y eso es, de todas las cosas, eso es lo que vale la pena. Queremos saludarles ahí en casita, queremos darles la bendición y deseamos que todos y cada uno de ustedes estén bien, que todos sigan cuidándose y por sobre todas las cosas, que sigamos en la expectativa de que pronto nos vamos a reunir. Con la ayuda y con el favor del Señor, deseamos con todo nuestro corazón y escuchamos, ¿verdad? Y vemos que las reglas que ahora quieren poner, que todos los limitantes que están tratando ahora de poner o implantar en todas las cosas. Y sabemos que eso está marcando la historia, sabemos que eso está marcándonos y que está marcando la humanidad. Yo cada vez me asombro, cada vez estoy así en asombro, o reitero lo dicho, de todas las cosas que se nos están ahora aplicando y de todo lo que ahora se está imponiendo, ¿verdad? Y como una de las cosas que están recalcando y recalcando, yo quiero que tú te pongas a observar, que tú te pongas listo, que no te dejes mover por la corriente tan fácilmente. Pero fíjate cómo están tratando de que se te metan hasta en los huesos la distancia entre las personas. Fíjate cómo están poniendo entre nosotros ya no el saludo, ya no el abrazo. Y sabes una cosa, sí creo que el virus es tan real y sí lo creo que se contamina y todo, pero yo sí creo que hay algo más allá de todo esto. Yo sí creo que hay un propósito detrás de todo esto y el mantenernos distantes, porque si nos mantienen distantes, si a ti y a mí nos mantienen alejados, hay menos fuerza. Cuando la iglesia está unida, cuando el cuerpo de Cristo está unido, no muy fácilmente vienen a destruirlo, dividirlo, a separarlo. Pero cuando este ya está esparcido, es muchísimo más fácil. Y nada más ponte analiza cuando ves la televisión, cuando estás viendo los programas, fíjate bien cómo están recalcando, al punto que tú ya no sabes si saludar de mano o no, tú ya no sabes si dar un abrazo o no, tú ya no sabes si saludar de un beso o no a la persona, aun cuando tú sabes que esa persona no tiene nada y te da el temor de hacerlo. Fíjate bien cómo ya están preparando nuestra mente para que nosotros estemos tan distanciados. Oremos para que el Señor siga fortaleciendo nuestros corazones, nuestras mentes, para que el Señor siga dándonos a nosotros no solamente inteligencia, pero sabiduría. ¿Cómo hacer, cómo manejar, cómo actuar en toda esta situación? Y por sobre todas las cosas, estar receptibles
Y mira, cuando te digo receptible, no es de que estés aceptando todo lo que ponen en los medios sociales, en todos los, que si en el internet, que si en el Messenger, que si en el Face, en el YouTube, porque muchas cosas no son reales, muchas cosas es puro amarillismo, pura mentira. Hay otras cosas que sí lo son. Y es en eso en lo que yo quiero que tú te pongas listo, es en eso en lo que yo quiero que tú abras tu oído y que cuando tú oyes algo, le pidas al Señor, Señor, revélame. Señor, dime, ¿es esto real? Señor, dime qué nos estás mostrando en esto. Porque eso es bien, pero bien importante. Ok, vete conmigo al capítulo 9, de donde nos quedamos la semana pasada en el libro de Josué. Bueno, ya voy a hacer un paréntesis para los que están conectados ahorita y los que no, que nos oigan más después, pero antes de que se me pase, antes de que se me olvide, el pastor me ha pedido que les avise, este domingo estaremos participando de la Santa Cena, así es que ya se les mandó por texto lo que tenías que tener, tu juguito de uva y tus tus galletitas, tus moronitas de ya sea tu panecito cortado o tus galletitas quebradas. Vamos a estar tomando la Santa Cena, ya sabemos de lo que necesitamos, el pan y el vino. El jugo de uva y el pedazo de pan. Es algo plenamente simbólico, es algo que como iglesia, la escritura en el libro de Corintios nos dice que es algo que tenemos que practicar hasta su regreso, hasta su venida. Y el significado de esto, lo conocemos, ¿verdad? El jugo representa la sangre de Cristo, el derramamiento, lo que su sangre hizo por nosotros, lavó nuestros pecados. El pan o lo que tú usas como el pan representa el cuerpo de Cristo, fue quebrantado, fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y eso es lo que el Señor instituye que nosotros lo hagamos hasta su venida. Por eso es que nosotros lo practicamos de esa manera, ¿verdad? Entonces lo vamos a estar teniendo este domingo a las 10:30. Si tú te conectas a esa hora, pues bienvenido. Si no, si lo quieres hacer más tarde, como tú quieras, pero es una buena manera de que tú lo hagas a esa hora. Yo pienso que con tu familia, con todos los que te rodean, y que sepas que va a ser de una bendición tremenda. 10:30, conéctate por medio de Face o también en el YouTube, que lo tenemos a esa misma hora. Ok, en el capítulo 9 del libro de Josué seguimos leyendo y dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Ya habíamos visto, ¿verdad?, anteriormente, que los pueblos enemigos empiezan a escuchar del pueblo de Israel, de Josué y su pueblo, y empiezan a tenerles temor porque están viendo que Dios está con ellos. Están viendo, a pesar de que habían tenido una derrota anteriormente, pero mencionamos la razón, ¿verdad? Mencionamos que había sido porque habían tomado del anatema, habían tomado de lo que Dios les había dicho que no tomaran, lo escondieron en sus tiendas y el Señor trajo derrota al pueblo por uno solo que desobedeció, ¿verdad? Entonces, si tú no has estado con nosotros en los estudios, vete ahí al principio, se me hace que es el capítulo 6 o 7 del libro de Josué, donde vas a estar viendo el estudio y te vas a dar cuenta la importancia de cómo es que tenemos que estar atentos a la voz del Señor, la obediencia, recalcábamos. Y vemos aquí que los pueblos circunvecinos, los pueblos de alrededor, todo pueblo que rodeaba la tierra, eran pueblos politeístas, eran pueblos que adoraban a muchos dioses. El pueblo de Israel era el único pueblo que era monoteísta, es decir, que nada más adoraba a un solo Dios, al Dios verdadero.
Entonces todos los demás, por eso era que Dios recalcaba, y Dios no quería que el pueblo de Israel se mezclara con ninguna otra raza, con ningún otro pueblo, porque Él sabía que iban a traer esas diferentes enseñanzas, esas diferentes adoraciones, y que iban a meter a sus dioses al pueblo de Israel, y qué tan fácil era de que el pueblo del Señor se fuera a perder y fuera a perder los valores y apartarse de la ley que Dios les había dado. Entonces, continuamos en el versículo 3, dice, mas los moradores de Gabaón, dice, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jaí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido a tierra muy lejana, de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestra casa para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Miren, podemos ver, podemos observar que en este periodo Josué iba a tener que aprender muchísimo a cómo buscar la presencia de Dios, cómo depender totalmente de Dios y no confiarse, no depender ni de su corazón ni de su pensamiento. Y lo que vemos en esta ocasión es que vienen estos hombres, vienen y todo lo tenían ya planeado. Lo que a mí me llama la atención es que ellos tenían miedo, y es que ellos crean toda esta mentira por temor a Israel, por temor a los hebreos, por temor al pueblo de Dios. Y como dice la Escritura, ellos luego los tomaron, ellos no consultaron con el Señor, ellos no le preguntaron a Dios, ellos le dijeron, queremos que hagan alianza con nosotros. Y era una de las cosas que Dios no quería, que el pueblo de Israel hiciera alianza con ningún otro pueblo, por esta razón, por la razón que habíamos mencionado anteriormente. La alianza traía consigo unidad entre dos pueblos en los que se iban a compartir o se iban a mezclar costumbres, y Dios no quería que el pueblo de Israel mezclara ni compartiera lo que Dios les había dado a ellos como su pueblo
para mezclarse con otra nación. Por eso es que el Señor les tiene a ellos como orden, que no se mezclaran con nadie, que no hicieran alianza con otros pueblos. Ahora lo que vemos aquí es la falta de comunión, podríamos decir, el hecho de que no hay una búsqueda para ser dirigidos por medio de Dios. Y mire nada más, como dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Era algo que ya no se podían retractar, era algo que ya no se podían echar para atrás, como decimos. Ellos tenían que ahora, ellos habían juramentado, ahora ellos tenían que respaldar su palabra. Dice, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel en medio de ellos, dice, salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot, Kiriat Jearim. Cuando Josué se da cuenta que ellos vivían alrededor, eran vecinos. Fíjese nada más cómo se habría de sentir ahora Josué, que él había hecho pacto con ellos, que había prometido, habían juramentado ya no traer ninguna contienda con ellos, porque ellos sabían que iban a ser derrotados, porque conocían que Dios estaba con ellos. Dice, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Dice qué tremendo, cómo era importante. Ellos habían dado su palabra, ellos habían juramentado en el nombre de Jehová. Ellos sabían, mire, note cómo dice, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Para ellos, Dios era lo más importante. Para el pueblo de Israel, ellos no tomaban ligeramente la promesa que habían hecho bajo el nombre de Dios. Esto me pone a pensar a mí bastante qué tan importante es cuando nosotros debemos de tomar tan en serio y que sea de tanta importancia para nosotros cuando nosotros comprometemos nuestra palabra como creyentes, cuando nosotros damos nuestra palabra como hijos del Dios Altísimo. Y más todavía aún cuando nosotros prometemos a Dios. Y aquí en la palabra dice que ellos juramentaron en el nombre de Jehová, o sea, lo juramentaron por Él y dijeron a ellos que ellos harían alianza, o sea, trabajarían a la par con ellos, trabajarían de lado con ellos. ¿Cuántas veces nosotros ahora en el día de hoy nosotros tomamos ligeramente lo que es hacer pacto o hacer trato o hacer promesa en el nombre de Dios? ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo prometo hacer esto y yo te prometo, Señor, y en el nombre del Señor yo prometo esto, y a la semana, a los 15 días se te olvida? Y sabemos que es la ligereza con lo que ahora se tiene en nombre de Dios. Yo quiero que tú te pongas a pensar y tú medites un momentito acerca de las cosas que están sucediendo, las cosas en las que estamos viviendo, las cosas que estamos ahora nosotros por las que estamos pasando. ¿Tú qué pensarías? ¿Tú qué pensarías que es? ¿Tú qué creerías
que es juicio de Dios, que es porque la tierra se ha pervertido, porque ¿qué es? Definitivamente que es juicio, no podemos verlo de otra manera, es juicio sobre la tierra. Ahora, que Dios tiene propósito, Dios siempre tendrá propósitos sobre las cosas que Él hace. Ahora, ¿qué tan importante es que nosotros sepamos que el tiempo que vivimos ahora es de suma importancia como para vivirlo ligeramente, como para vivirlo con ligereza o actuar con ligereza como creyentes? Como creyentes yo creo que debemos de estar bien conscientes y saber que solamente Dios puede sostenernos en este tiempo que estamos atravesando y en este tiempo en el que estamos viviendo. Pero una de las cosas que yo quiero que tú veas o que tú pongas atención es cuánto o de qué tanta importancia era Dios para Israel y de qué tanta importancia es Dios para nosotros. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Simplemente fue otro pueblo, ahora somos nosotros. Pero yo quiero que veas con el celo que el pueblo de Israel trataba lo que prometía o lo que hacía de parte de Dios. Ahora nosotros, ¿qué tan ligeros o qué tan fiel o qué tan firme eres como lo que la palabra dice? Ok, y dice, pasados 3 días, después que hicieron la alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, en el 18 dice, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. En el 19, más todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Y dice bien, tenían como ordenanza de parte de Dios, si ellos no hubiesen jurado en el nombre de Dios, si ellos no hubieran juramentado por su fe que tenían en Dios, ellos hubieran podido acabar con ese pueblo, hubieran podido acabar con todos ellos. Mas aún sin embargo, por como habían juramentado, ellos dijeron, no podemos tocarlos. Dice, esto haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. ¿Qué quería decir? Que ellos tenían esa comunión con Dios, que ellos sabían que con Dios no podían ser ligeros. Mira, definitivamente el Antiguo Testamento es la etapa de la ley. Nuevo Testamento es la gracia, es ahora la bendición de Jesús haber venido y haber reunificado al Padre con nosotros. Pero yo quiero enfatizar en esta tarde el celo que había en el pueblo en el Antiguo Testamento. Y no te estoy hablando de una forma religiosa, no te estoy hablando de una forma en la que te tienes que dar golpes de pecho para decir que tú eres bueno, que tú estás haciendo lo que debes, que tú oras, que tú ayunas. No se trata de eso. Estoy hablando de un celo porque ellos conocían al Dios que sabía amarlos, que tenía misericordia, pero aquel Dios que también iba a traer juicio sobre ellos. Y sabes que ahora, fíjate bien, yo quiero que nos pongamos a pensar un momentito, porque en el Antiguo Testamento temían al Dios de Israel, temían. ¿Por qué? Porque sabían que era un Dios de justicia, que no era un Dios que iba a tomar preferencias por unos o por otros, pero un Dios que iba a ser justo totalmente.
como que ahora en nuestros tiempos se nos ha olvidado esa parte de la justicia divina. Y se nos ha, mira, ahora como que hemos creído que somos la iglesia, somos los intocables, somos, y la palabra nos dice que somos la niña de los ojos de Dios, pero lo hemos transformado en un punto que no importa lo que haga, yo sigo siendo, en otras palabras, yo sigo siendo el rey. No importa lo que yo haga, yo sigo mereciendo. No importa cómo me comporte, yo sigo teniendo mi posición. Yo sigo teniendo, yo sigo haciendo. Y se nos olvida que es el mismo Dios del pueblo de Israel, al mismo Dios que sirvo hoy. Es ese mismo Dios que traía juicio sobre Israel, es el mismo Dios que ahora nos está juzgando a nosotros. Yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo entender y reaccionar y saber que lo que sucede son juicios. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué creemos que no merecemos nada de esto? Eso es en lo que yo a veces traigo un choque en mi corazón y como que traigo esa lucha. Y no te estoy diciendo porque nos demos golpes de pecho y que quiero que Dios salga. No. Simplemente te lo estoy diciendo porque creemos y somos muy buenos para dividir el antiguo y el nuevo y para dividir la ley y la gracia y somos buenísimos. Pero cuando tocamos el punto de santidad, ahí saltan chispas, porque la santidad la relaciona inmediatamente con la religiosidad. Y fíjate bien, la santidad es una separación tuya, tú, por ti, de tu corazón, que tú dices, yo quiero ahora ser para Él. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender que la santidad tiene que ser algo que sea sumamente diferente a todos los demás? ¿Por qué quiero parecerme y vestirme y caminar y ser exactamente como cualquier otro que no lo conoce? Y que no se vea una diferencia entre mi vida y la de otro que no lo conoce. Y yo quiero que me traten y quiero que me pongan y quiero que digan de mí como si yo estuviera actuando dignamente de lo que Dios pide. Sí estoy siendo clara, iglesia. Y con esto dices tú, bueno, pero ¿por qué está diciendo todo esto? Porque sabes que el pueblo de Israel le tenía tanta reverencia a Dios de sus promesas.